chat. Muy buenos días. Gracias por unirse a esta clase. Bueno, este es el horario que normalmente nosotros solemos tener los sábados de 9 máximo a 11, 10 y media, 11, ¿verdad? Y son los días que vamos a tener de clase y el horario que vamos a tratar de mantener, ¿verdad? Adelante, Víctor. Buen día, maestra, ¿cómo está? Soy Cindy Duarte Adorno. Estoy en Sí, el usuario de Víctor y estoy a las órdenes a su indicación. Cuando usted me indica, empezamos a grabar la sesión de hoy. desde ahora podés grabar, Excelente. Cindy. Preparo, Muchísimas profe. gracias. Gracias. Sí, muy buenos días a todos los que me están saludando en el chat. Buenísimos días. Bueno, yo soy la profesora María Rosa Rivas. Gracias por los deditos también que me mandan. Me encantan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me encantan los deditos. Muchas gracias a todos. Bueno, entonces, yo soy María Rosa Rivas, soy la profesora de este módulo que se llama Investigación 1. Bueno, tengo entendido que obviamente ustedes están haciendo el primer curso de la maestría en Ciencias de la Educación, una maestría por demás linda desde mi punto de vista. Obviamente que para mí va a ser linda porque yo soy de la carrera de Ciencias de la Educación. Hice toda mi licenciatura en Ciencias de la Educación, la maestría, el doctorado, todo en Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía. Y bueno, entonces estoy en educación superior, estoy en el ámbito educativo desde muy joven, desde que empecé a trabajar, desde los 20 años, hace varias décadas ya que estoy ahí, ¿verdad? En educación tuve la suerte de estar en toditos los niveles, desde el jardín de infantes hasta la educación superior, que ahora es mi especialidad, mi especialización en la que ya estoy hace más de 15 años, exclusivamente, pero desde un inicio trabajé como auxiliar y bueno, hasta que fui haciendo toda la escala en esto para poder focalizarme en esta área que tanto me gusta. Muy bien, nuestro módulo se llama investigación, como ya dije, como todos los módulos que ustedes tienen, tiene 70 horas de duración, lo que significa 7 sábados. Iniciamos hoy, que es sábado 17 de junio, y estaríamos terminando con el examen final el 29 de julio. El 29 de julio. Hablando de exámenes, ¿cómo son los exámenes o cómo son las evaluaciones que yo tomo? A lo largo de los módulos, yo les doy como 3 trabajos, no más, no les saturo. Este no es un módulo donde yo les voy a saturar con trabajos, ni saturar con tareas. Yo también fui alumna de maestría y yo sé que algunos profesores tienen la costumbre de saturarles de tareas a los estudiantes y yo no creo que esa sea la forma. Y los estudiantes se apuran para poder cumplir con eso, ¿verdad? Más que para aprender. Mi idea de lo que yo tengo de la educación y del aprendizaje es que el alumno tiene que leer por su cuenta, no porque no haya tareas, uno no lee o no debe leer. En investigación, la conceptualización de lo que se quiere investigar es muy importante. Por eso le pedí a Cindy que grabe desde el inicio, porque desde el inicio yo ya les voy a hablar sobre investigación. Entonces, no se puede investigar, y ya la clase comienza ahora, antes del PowerPoint y todo eso ya. No se puede investigar y aquello de lo que no se tiene claridad conceptual. Si yo no sé exactamente a qué me estoy refiriendo cuando digo quiero investigar algo, no puedo investigar y largarme ya al campo así.
y empezar a hacer encuestas, empezar a hacer cuestionarios, porque de eso trata también la investigación. No se puede. Primeramente hay que tener mucha claridad conceptual. ¿Cuántos módulos ustedes ya tuvieron antes de metodología de este módulo? Este es nuestro quinto módulo, profe. Sí, ¿qué módulos tuvieron y están teniendo ahora los viernes? Los viernes política y economía educacional. Antes Sí, tuvimos epistemología y tuvimos antropología filosófica. Y el primero con la doctora Canese. corrientes teóricas. Sí, 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 doctora. bueno, muy bien. Entonces ustedes ya tienen 3 o 4 módulos en su haber. Yo tengo entendido que aquí no todos son de la carrera de la licenciatura en Ciencias de la Educación, porque son 87. Sí, es que Bastante variado. sí, supongo que son bastante variados. Si puedo levantar más el audio. ¿Se me escucha poco? Mi audio está al 100%. Yo te escucho bien, doctora. Desde San Lorenzo te escucho normal perfectamente. Ah, qué suerte. Entonces, Yo desde Itagua, profe, perfectamente. bueno, entonces, por favor, si ajustan nomás ustedes sus equipos, entonces aquellos que no me están escuchando bien, pero voy a tratar de levantar un poquito más la Un voz. poquito bajo nomás le siento, profe, no es que no le escucho, sino que muy bajito parece, y entonces por eso. Bueno, voy a tratar de levantar un poquito más la voz. Y voy a tomar mi mate entonces para que se me caliente la garganta. Les estaba diciendo, y por eso les pido que tomen apuntes, les pido que tomen, va a estar grabado todo, no hay ningún problema, pero aquellos que quieren escribir, pueden escribir, porque hay muchas cosas que yo les voy a decir que a lo mejor no encuentran en los libros o uno no quiere leer o no tiene tiempo o lo que fuere, entonces, bueno, entonces lo que dice la profe, por lo menos si en vez de ver Netflix, una buena serie, le ven a la profe, ¿qué más quieren? ¿Verdad? Un sábado tarde, un domingo, ¿verdad? ¿Qué programón? Bueno, en vez de ver todos esos programas de política y compañía, todo, entonces ustedes le están viendo a su profe. Bueno, no se puede investigar, esa es la primera regla. No se puede investigar aquello que no se tiene claridad conceptual de qué es. Poniendo en positivo, se debe investigar aquello de lo que se tiene claridad conceptual, claridad de los conceptos. Entonces, hay gente que por la experiencia, le digo, sin criticar, sino que sacando una lección aprendida importante, a veces se largan en esos temas que están, por ejemplo, muy en boga o que son muy llamativos, como por ejemplo las neurociencias en educación. Eso está de modísima, las neurociencias en la educación. Y ¿qué es lo que es neurociencias? ¿Qué es lo que es neurociencias? ¿En qué es lo que consiste? Las neurociencias en la educación del profesor universitario. Hay una tesis así. La neurociencia, bueno, por ejemplo, por citar un tema nomás. No digo yo que investigar neurociencias no sea bueno. Lo que pasa es que hay muchísimos expertos en eso y que lo hacen muy bien. Ahora, para uno que le interesa, tiene curiosidad, ¿qué es lo primero que tiene que hacer si quiere investigar sobre un tema neurociencia o sobre otro tema? Díganme un poco un tema a ustedes que por ahí les interese. No importa que no sea así, digamos, rimbombante. Un tema cualquiera de la educación. Tema nomás. Por ejemplo, la evaluación. La evaluación en la educación. Así sencillo. A ver, ¿quién se anima a alargar un tema de los módulos que ustedes ya aprendieron? He visto que la profesora de ayer, la de política, les dio un buen material. Educación financiera, perfecto. Educación financiera. Ayer les dio la profesora Objetivos de Desarrollo Sustentable en el Paraguay, un material, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno. Educación inclusiva, perfecto. Educación inclusiva. Un tema más.
Adecuaciones en la educación. Perfecto. Ahí están. Estos son algunos temas. Francisco, ¿o quién quería Sí, hablar? sí. El uso del lenguaje de odio en las redes sociales y la violencia en el ámbito educativo. Excelente. Lenguaje de odio en las redes sociales y su influencia en el ambiente educativo. Excelente, excelente. Muy bien. Ustedes tienen ya una idea clara, algunos, ¿verdad? O su primera idea de lo que les gustaría investigar. Entonces, antes de ponerse ya a tratar de, digamos, voy a usar un término, políticas lingüísticas, eh, voy a usar un término que usamos nosotros en el lenguaje cotidiano. Antes de ponernos a filosofar o a pontificar sobre ese tema, nosotros tenemos que tener una claridad de concepto. Va epa y c de políticas lingüísticas. Va epa y c. ¿Qué quiere decir políticas lingüísticas? ¿Qué quiere decir educación inclusiva? ¿Qué quiere decir adecuaciones curriculares? ¿Qué quiere decir uso de tecnologías en la educación? ¿Qué quiere decir no me acuerdo un tema que me mandaron? Educación financiera, muy importante. ¿Qué quiere decir neurociencias aplicada a la educación? ¿Qué quiere decir? Y sobre todo, ¿qué quiere decir el concepto madre? Educación financiera, neurociencias, lenguaje de odio, adecuaciones educacionales. ¿Qué quiere decir eso? Empezar por el libro más básico, por la lectura más básica que haya sobre ese tema que me interesa, empezar sobre la lectura más básica que haya. Lo primero que hago es, me interesa eso, selecciono las lecturas, 10 lecturas básicas, pero que sean de buena fuente, no cualquier lectura, ¿verdad? Que tengan una buena fuente, del Ministerio de Educación, que sea, por ejemplo, de Google Académico, que sea de alguna revista académica, que sea de un libro que vale la pena. Enseñanzas bimodal y su implicancia en la labor, claro que puede ser. ¿Qué quiere decir enseñanza bimodal? ¿Dónde voy a buscar el significado normal y el significado pedagógico, educativo en la profesión de enseñanza bimodal? Busco primero eso. Sí, es que ya no soy una experta. Acá hay expertos, por ejemplo, sí, fuentes oficiales como UNESCO, organismos internacionales son muy recomendados. UNESCO, el BID, el Banco Mundial, la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos. Después, las universidades también son muy recomendadas. Las universidades de Chile son muy recomendadas. Las de Colombia, muy recomendadas también. Las de México, muy recomendadas. Acá el CONES, la NEAES, los materiales buenos que salen de nuestro país, Ministerio de Educación, Secretaría Técnica de Planificación, por ejemplo, Secretaría de Políticas Lingüísticas, en fin, lo que ustedes vean. Entonces, empiezan primero, por eso les digo, apunten también para aquellos que después, exactamente, utilización y aplicación de las TIC. Entonces, empiecen a buscar, a no ser que sean expertos. Hay gente acá que ya es experta, por ejemplo, en TIC. Entonces ya tiene lectura sobre eso, ya sabe perfectamente bien lo que quiere. Genial, tiene la mitad del camino andado, o más de la mitad tal vez, porque ya tiene todos los conceptos bien desarrollados. No tiene que estar indagando. Pero hay gente que no. Hay gente que, inclusive el área de la licenciatura en Ciencias de la Educación, y vos le preguntás, ¿cuál va a ser tu tema de tesis? No tengo ni la más pálida idea de eso. Normal. ¿Por qué? Porque la investigación es otro campo dentro de la educación. La docencia es un campo, la investigación es otro campo, la extensión es otro campo, y así. La gestión es otro campo, otra especialización dentro de la educación. El currículum es otro campo. Entonces, bueno, a veces le preguntamos, ¿cuál va a ser tu tema? No tengo ni idea, ni la más pálida idea. Muy bien. Para aquellos que no tienen ni la más pálida idea, y para aquellos que tienen
Bueno, entonces, ¿les interesa un tema? Agarren 10 lecturas cortas, no hace falta que tengan 200 páginas. 10 lecturas de 10, 15 páginas. De fuentes de autores importantes, reconocidos. ¿Dónde van a encontrar? Las plataformas ahora que le dan sus profesores son toditos autores de fuentes reconocidas, toditos. Ahí ustedes ya tienen una biblioteca y bajen eso. Les aviso porque ya varios alumnos me dijeron de que después de un tiempo quisieron acceder a los materiales del año pasado, antepasado y ya en la plataforma no estaba. Entonces háganse de su, ¿cómo que se llama esto? USB interno o externo o su pendrive que va a ser de puro biblioteca para la maestría y graben. Entonces ahí ustedes ya tienen material confiable. Y ahí ustedes empiezan y bueno, a mí me interesa el lenguaje de odio. Perfecto. Antes de ir al lenguaje de odio en la educación y en su desempeño en la labor docente, primero veo lenguaje de odio. ¿Qué significa eso? Aunque yo conozca, porque digo, el lenguaje de odio es aquel que ofende, que insulte, que esto, que aquello, ¿verdad? Que despierta. Conozco así de oído, pero si yo quiero investigar, tengo que ser un investigador profesional. No me puedo conformar con lo que yo veo así nomás, a buenas a primeras. Entonces digo, lenguaje de odio. ¿Qué se escribió sobre el lenguaje de odio o discurso de odio? ¿Qué se escribió? ¿Quién está investigando esa línea? ¿Qué hay al respecto? Y empiezo a buscar en internet, en todas las fuentes que son importantes. Y entonces ahí me empiezo a encontrar definición del lenguaje de odio, características del lenguaje de odio, episodios del lenguaje de odio, antecedentes del lenguaje de odio, epistemología del lenguaje de odio, porque ya es absurdo, epistemología del lenguaje de odio, bases filosóficas del lenguaje de odio, historia del lenguaje de odio, clasificación del lenguaje de odio, y después ya empiezo a ver un montón de cosas que yo no sabía sobre el lenguaje de odio. Y digo, qué interesante, mira un poco este material, subrayo. Me hago preguntas sobre ese material. Al propio material le hago preguntas. Y dejo ahí, a lo mejor no voy a contestar en esa lectura, pero voy a contestar en otra. Después agarro otro material sobre el mismo, de otro autor, y empiezo otra vez a leer. Ese autor me va otra vez a abrir nuevas puertas para el conocimiento. Y así hasta llegar a 10. Así hasta llegar a 10. Si encuentran 10 materiales, quiere decir que ya son ricos en lo que ustedes quieren. ¿Por qué? Porque no siempre encontramos buenos materiales de acuerdo a nuestro interés. Bueno, una vez que leyeron todos esos 10 materiales, que no les va a llevar mucho tiempo, porque si algo le tienen que dedicar a esta maestría es tiempo y lectura, porque no es un milagro, es dedicación y disciplina. Ahí ustedes van a estar seguros si eso es lo que les interesa. Ahí van a estar, y esto es para todos los temas que ustedes tienen, para educación financiera, para adecuaciones curriculares, para uso de TIC. Por ejemplo, en el tema de TIC, cuando ustedes tienen TIC, van a saber, uso de TIC significa tal cosa. Después van a ver apropiación de TIC, después mediación de TIC, un montón de definiciones que hay con relación a las TIC. Y ahí 10 más o menos hay. Entre esas 10 ustedes van a decir, bueno, lo que a mí me interesa no es uso de TIC, sino apropiación de las TIC en la educación, que es diferente. Por ejemplo. Pero ahí tienen claridad conceptual. Lo mismo para educación inclusiva. Educación inclusiva, inclusión, tiene una serie de definiciones y ahí ustedes tienen, a ver un poco. Sí, mi tema es
educación inclusiva, me interesa esa parte. Pero dentro de la educación inclusiva, a mí me interesa otra vez las barreras para la educación inclusiva. ¿Por qué ya le pueden agregar eso? Y porque ustedes ya leyeron el material. Ya saben, ya tienen lectura, ya vieron investigaciones sobre eso. Hay gente que ya está trabajando sobre ese tema. Perdón, no les dije la dinámica del curso. La dinámica del curso es que yo voy hablando y ustedes en cualquier momento levantan la manito y piden participar. Porque así únicamente sé también si les está llegando esto que les estoy diciendo. No hay problema. Yo prefiero que la clase sea participativa porque así tengo retorno de que se está entendiendo esto y de que además no se quedan con las preguntas. A mí me encanta que me corten y me digan, profe, tal cosa. Bueno. Profe, Sí, Francisco. sí, y eso dependiendo también de la literatura que uno lea, va a tener 5 barreras o 7 barreras de la educación Totalmente. inclusiva. Totalmente. Y Inclusive, vos vas a elegir. sí, inclusive se puede enfocar en una sola, porque una sola da para toda una tesis mundial. Así mismo es, Francisco. Cuando ustedes lean, ustedes dicen, bueno, hay 10 barreras o 20 para la educación inclusiva. Pero yo me voy a enfocar en una barrera, porque esa barrera, como dijo Francisco, ya da para toda una tesis. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? En el marco teórico o en la exposición del problema que vamos a ver en el transcurso del módulo, entonces, lo que ustedes van a hacer es decir, en su tesis, para que nadie les acuse de que no leyeron, van a decir, según María Rosa Rivas, o según Rivas, / 2023, existen 10 barreras para la educación inclusiva. Y citan, según Alcaraz, 2023, existen 8 barreras para la educación inclusiva, según tal, y bueno, y citan así algunos cuantos, ¿verdad? Entonces, la gente que lee su tesis dice, bueno, sí, este señor o esta señora sabe que existen más barreras según el libro que yo abra. Saben que existen más barreras, pero él decidió focalizar su investigación, él o ella, decidió focalizar su investigación en una barrera. Magnífico. ¿Por qué? Porque va a profundizar sobre eso. Por ejemplo, por decir, formación docente para la educación inclusiva, como dijo Francisco, ¿verdad? Nula formación docente para la educación inclusiva. Es una barrera para la educación inclusiva. Una sola. Pero esa puede ser letal para la educación. Y hay muchas barreras más. Hay muchísimas barreras. Pero, perdón, profe, pero nula no puede ser. ¿Cómo? Perdón, profe, pero nula no puede ser, digo. Claro que puede ser. Yo te voy Lo a que decir. hay es escasa formación. Eso justamente fue una discusión que ya tuvimos. No, desde la Hay práctica una, hay una te puedo escasa, decir. una baja y una poca. Pero nula no hay. Nula es como si fuese que no existe, profe. Sí existe. No, nula formación. Volve en el aula, por ejemplo, cuando te vayas, ahí es donde vos vas a discutir la teoría. La teoría te dice, todos tienen una formación. Eso te dice la teoría. Pero vos entras, por ejemplo, a un salón de clases, suponte, entras a un salón de clases y tenés ahí algunos alumnos con discapacidad y el profesor directamente le ignora. Le ignora. Y no es una vez. A lo largo del año está ignorando a ese alumno con discapacidad. Bueno, después de indagar, decir, pero la teoría, ¿por qué será? No asumí primero que no tiene formación, no asumís, sino que decís, le ignora, que esto no le hace caso, no le importa.
un montón de cosas. Yo conozco muchos colegas así. Cuando logras que ese profesor hable contigo y se sincere contigo, porque no todos quieren hablar con un investigador o una investigadora. Eso tienen que saber desde el principio. Ojo, y anoten eso. Esa es la viabilidad de la investigación. No todos, y es una de las barreras para la investigación, no quieren abrir sus puertas ni abrirse para la investigación de cualquier tema, no solamente de este que citamos, de cualquier tema. Una barrera para la investigación es que no todos quieren abrir su institución, sus datos, sus conocimientos, su sentir, todo. Nosotros asumimos de entrada que nuestra mayor dificultad va a estar tal vez en nuestro instrumento. No es así. Es a ver si tenemos acceso a ese campo. El acceso puede ser una persona y esa una persona te niega sus datos, su información. Y ahí ya tu tesis murió. Bueno, entonces siguiendo el tema del profesor. Entonces, cuando ese profesor, estás en una red de confianza ya con él, lograste eso, que él se abra contigo, que no sé, es una confianza extrema, porque nadie quiere decir que no sabe, pero lograste eso, y le preguntaste, sí, una cosa, che, vos tenés esta persona con que necesita que lo incluyas en la clase, porque luego no le incluís, siempre he visto que le estás ignorando, que sí. Es que no sé qué hacer. No sé qué hacer, pues no sé, yo no me preparé para atenderle a un no vidente, a un sordo, a una persona sorda, a uno que tiene, ¿cómo que se llama? Defectos del habla. Y no sé qué hacer. Nunca hiciste un curso, jamás hice ningún curso. Y vos no sabés, no te nace. Es que no sé qué hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer si no ve, no escucha, no sé qué hacer? Pero eso te dice ya en un extremo de confianza terrible que ustedes tienen que agradecer. Por eso se habla de la confidencialidad también de la investigación. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden salir de ahí, de esa entrevista tan rica, porque les abrió su secreto. Imagínense para un profesor decir, no sé qué hacer como profesor, y se supone que debería saber. Se supone, porque ese es un supuesto. Entonces, se supone que es lo mismo que yo diga, no sé cómo hacer una investigación y estoy enseñando investigación. Nunca hice ninguna investigación y estoy enseñando investigación. Si yo llegase, bueno, por suerte sí, hice investigaciones y tengo, ¿verdad? Bueno, pero vamos a suponer que el caso es que nunca hice una investigación, pero estoy enseñando eso. ¿Cómo me voy a atrever a decirle al investigador o a mi alumno o a quien fuere? No tengo la competencia práctica. Como dijo alguien ahí, no todos están en condiciones de contar sus verdades. Es lógico, nos protegemos, ¿verdad? Nos protegemos. Entonces, al ustedes encontrar la apertura que les pueda dar una institución, porque normalmente es una institución, o unas personas, y esas personas se sinceran con ustedes, ustedes están descubriendo, las causas de por qué ocurren. Víctor Duarte, adelante. Doctora, en nuestro caso nosotros tuvimos una experiencia cuando estábamos terminando la carrera de escribanía. Sí. Tuvimos que buscar varios escribanos porque, como dijiste, una persona, por ejemplo, no se quiere abrir para darte la información. Y en especial yo comprobé en todo este tiempo que los escribanos son bastante cerrados
ellos casi no comparten cosas con el pueblo común, por decir así, y había algunas preguntas que eran medio fuerte por lo visto para los escribanos y se cerraban. Nos decían, no, yo no tengo tiempo o no, no me interesa ayudarte. Y esas palabras recibimos nosotros cuando necesitábamos como estudiante investigar lo que es el campo de escribanía. Tuvimos esa experiencia con Víctor. En todas las profesiones yo les puedo asegurar que es así. Por eso uno puede tener un tema maravilloso, tener buena teoría, tener buena formación, tener buenos instrumentos, pero si la institución o las personas que constituyen la fuente de información de tu tesis no, por algún motivo, y nadie quiere darte, no crean, no quieren participar, no quieren, algunos no quieren perder su tiempo y otros no quieren, no quieren contar sus cosas, ¿verdad? Y otros también son más malos y te dicen, porque hay de todo, de todo. Yo más sabe el diablo por viejo que por diablo. Algunos te dicen, pero yo le voy a estar dando sus datos y él se va a recibir de magíster y yo me voy a traer licenciada. Pero qué simpático. Que busque otro. También está eso. Bueno. Recuerdo una compañera en el doctorado quería investigar los planes que tuvo la educación en un periodo de 20 años, una cosa así. No me acuerdo cuántos años. O de 15 años, qué sé yo. Y dijo, 5 ministros nomás hubo de educación en ese periodo que llevaron ese plan. Quería estudiar impacto de los planes tal. Y 5 ministros nomás, 5 son mis fuentes, dijo. Ahora ahí me van a dar ni uno. Ahora ya es ministros, ¿verdad? Ni uno quiso hablar con ellos. Ni uno quiso colaborar con la investigación. Y ustedes, los altos cargos, van a encontrar siempre que les dice la investigación, pero ellos no se prestan para la investigación. Ni uno, y están vivos todavía los ministros esos. Ni uno. Y 5 personas nomás necesitaba para hacer esa tesis. ¿Por qué? Porque eran informantes clave. Entonces, retomando el tema, ¿dónde iniciamos? Iniciamos diciendo de que cuando nosotros tenemos una idea, porque primero es una idea vaga, a no ser aquellos que ya tienen bien desarrollado todo, ya son expertos y quieren seguir profundizando nomás ya en esa línea de investigación. Buscar materiales que dan ya una vaga lectura. Después de esos 10 materiales cortos, pero de buena calidad, aquellos que no conocen bien el tema o no conocían bien el tema, están en condiciones de decir, sí, me interesa este tema. Esta es la línea de investigación que quiero seguir. Estoy en condiciones de abordar este tema y dentro de este tema, porque van a ver que es muy amplio, me interesa esta parte del tema. Eso se llama delimitación. Delimitación del tema. Por ejemplo, decir las neurociencias en la educación. Es re amplio así. Ahora, cuando yo leo 10 artículos sobre las neurociencias en la educación, voy a ver que las neurociencias tienen muchas partes y digo, bueno, a mí me gustaría ver qué sabe el profesor de neurociencias aplicada a la educación. O cómo aplica las neurociencias en la educación. Esa parte, entonces yo hago ahí la delimitación del tema. Me enfoco en eso y no me disperso. Porque un tema puede ser tan amplio. Políticas lingüísticas. Como tema está genial. Ahora, ¿qué parte de la política lingüística es la que yo voy a hablar? ¿Están bien definidas las políticas? Definición de políticas lingüísticas. Apropiación de las políticas lingüísticas. Evaluación de las políticas lingüísticas. Y dentro de las políticas lingüísticas, ¿cuál de los aspectos de la política lingüística es algo que solamente voy a saber
una vez que yo tenga todo el panorama. Aspectos legales de la educación. Aspectos legales de la educación. Excelente tema. Bueno, perfecto. Pero hay tantos artículos, desde la Constitución Nacional, desde los tratados que firmó, desde los tratados internacionales, los abogados saben muy bien, los tratados internacionales que firmaron nuestros países, que firmó Paraguay, hasta las resoluciones más nimias, como por ejemplo la polémica de ahora, revisar las mochilas de los estudiantes, son aspectos legales de la educación. ¿Qué parte del aspecto legal de la educación? Voy a tomar todo, con lo cual a lo mejor mi tesis no se va a acabar nunca. Voy a tomar un aspecto. Esto es lo que significa revisión conceptual. Aparte de revisar en la literatura, voy hablando con la gente, pero voy hablando ya con gente experta en eso, con gente que tiene cierto conocimiento y que sea tan generosa que quiera compartir su conocimiento. Voy hablando, ya voy preguntando de a poco, ¿verdad? Voy preguntando, mi ojo también va a ir fijándose más en la práctica, todo eso, para cuando termine de hacer ese proceso de 10 lecturas más o menos, que no me va a llevar más de un mes si le dedico poco tiempo. Si le dedico mucho tiempo, en 15 días yo ya voy a tener eso. Cuando termine de hacer esa lectura, yo ya voy a estar clara. Si me interesa esa línea, no me interesa esa línea, y dentro de esa línea, ¿qué otra es la posible línea que me interesa? Adelante, nunca sé si es Víctor o Cindy. Duarte. Adelante. Cindy, No, se te levantó nomás, Víctor. Vamos. Esa es la primera lección, precisión conceptual. Bueno, a ver, aquí quiero recibir comentarios, preguntas o alguien que pueda repetir lo que yo dije en casi 20 minutos, que pueda resumir en un minuto esto. Está Hilda Soto. Sí, profe, aquí está. Buenos días, Hilda. ¿Cómo estás, querida alumna? Me haces Muy el bien, mi honor de profe. participar en mi clase. Sí, así mismo, tengo ese honor nuevamente. No, a mí me haces el honor. Gracias. Bueno, Profe, Hilda, si podés resumir o preguntar lo que acabo de decir. Y el título de lo que hablamos en estos 20 minutos más o menos. profe, la investigación para mí siempre fue muy compleja. Y tanto como resumirlo, no sé, pero te podría explicar con mis palabras más o menos lo que entendí. Si no lo hice, por favor, no me bajes la caña de en seco. No, de ninguna manera, Hilda, estamos acá todos, vos sabes bien que no es mi estilo. Sí, sí. Así como entendiste, solamente si no entendiste voy a tener que hacer algunas precisiones porque no quiero que ustedes se vayan con el error, nada más que eso. Sí, Pero sí. adelante, sentite en confianza y hacer las preguntas que quieras. Sí. Hablamos primero de las delimitaciones, ahí donde siempre está mi barrera personal para entender. Yo elijo un tema y al delimitarlo, ese es el espacio donde yo no sé hasta dónde llego y cuáles son los puntos con los que yo puedo poner mi comienzo y mi final, profe. Porque hablaste de las leyes de educación, de las que nos avala a nosotros. Hablaste de los convenios que hemos firmado ya desde el principio hasta las nuevas leyes de la revisión de las mochilas de los niños, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé si yo solamente quiero averiguar una parte, digamos que sea de educación superior? Pero ¿dónde comienzo, profe? ¿Ya empiezo con la Constitución? ¿Empiezo solamente con lo que son las reglas de educación superior? ¿Dónde comienzo? Esa delimitación es lo que yo no sé hacer.
Bueno, entonces, dándote una primera respuesta, si te interesaría, por ejemplo, investigar, suponte, la parte legal de la educación superior, empezar con lo máximo, ¿verdad? Leyendo desde los tratados internacionales, que son estos que tenemos con las Naciones Unidas, son básicamente eso, ¿verdad? Los de Objetivo de Desarrollo Sustentable, y de ahí el objetivo cuarto que dice mejorar la calidad de la educación, creo que la educación inclusiva, mejorar la calidad de la educación, no me acuerdo. Eso que ayer les dio la profesora, justamente la doctora Fátima. Empezás a ir leyendo eso, y si quieres otra vez, lee qué tiene ahí, y después lee lo de educación superior. Baja la Constitución Nacional, después tenemos la Ley General de Educación, y después tenemos la Ley 4995, que es exclusivamente de educación superior, que te va a dar un amplio margen de en qué consiste la educación superior en el Paraguay. Y al leer la Ley 4995/2013 de la Ley de Educación Superior, por ejemplo, vas a encontrar el artículo, no me acuerdo cuál, pero el artículo, por decir un artículo, el artículo 16. Sí. El artículo 16 que te dice, será encargado de verificar la calidad de la educación superior, la ANEAS, por decirte así. Y vos decís, acá lo que yo quiero llegar, esta parte de la calidad, esta parte de la educación superior, lo que tiene que ver con la calidad. Y entonces vos decís, ahí te quedas, ahí ya estás limitado. Sí, es la calidad. A lo mejor en los proyectos, porque hay otro artículo sobre cómo presentar proyectos. Hay, por ejemplo, resoluciones que te dicen, por ejemplo, cómo validar los posgrados de hace 20 años, 30 años, cuando no existen las leyes. ¿Qué parte del aspecto legal de la educación superior es la que a vos te está haciendo te está haciendo un ruido, te genera un interés? Entonces, hiciste una mención de que conoces que hay desde tratados internacionales hasta un memorándum que forma parte de la normativa. Pero descubriste una parte que es la que, porque no te interesa toda la ley, todas las leyes, ni a lo mejor la ley in extenso. Te interesa una parte de esa ley. Y una vez que esa ley, ya que dijimos artículo 15, esa ley del artículo 15 tiene que tener su reglamentación. Entonces te vas a la reglamentación, que ya sale por resolución. Entonces te vas a esa reglamentación y ahí te limitas tu tema. Eso, y se hace, así tiene que ser, porque no sé si citaste nomás como ejemplo lo de la ley o realmente te interesa la ley. No, viste que, profe, como dijiste, llego a ANEAES, me interesa la calidad educativa superior. Entonces, ahí es donde yo creo mi título, o mi título ya se creó antes. Un poco después, no, tu título se crea ahí. Entonces, ahí recién se crea. Ahí el título, porque acuérdate que el título el tema es lo más delimitado posible. El tema sería, por ejemplo, aspectos legales de la calidad de la educación, por ejemplo, o si no, aspectos legales de la educación superior, porque es amplio. Quiere decir que vas a entrar dentro del tema legal, no vas a entrar dentro del tema curricular de la calidad. Claro. Si pones aspectos legales. Entonces, ahí en el título vos vas a poner, por ejemplo, vamos a suponer, en las universidades privadas critican mucho eso, ponen, por ejemplo, autonomía de las universidades y, no quiero usar el término injerencia, autonomía de las universidades y vinculación con las finanzas. Profe, ¿se fue de mí nomás o de todos? De todos. Espera que vuelva a ingresar. De la profe. El de la profe. De todo, me gustó ella verle y discurso, se fue la profe. Nina Francisco.
A Francisco le encanta porque él está en la punta. Se está grabando. Volví. Ahí volvió la profe. ¿Volviste, profe? Sí, Ay, volví. Dice, me dijo, perdiste La señal. Sí, sí, profe. intentó reconectarse. Dice. Bueno, te estaba diciendo, por ejemplo, la calidad de aspectos legales, autonomía de las universidades y su vinculación con la NEAES. ¿Por qué? Porque todas las universidades privadas del Paraguay, todas, no sé si están en contra, pero les hace ruido que la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior vaya a decirles tu calidad está buena, mala o regular, o no tiene luego calidad. A todas les hace ruido. Lloran y zapatean, profe, cuando pasa eso. Sí. Por experiencia, digo. Sí, y a todas les hace ruido, ¿verdad? Entonces, la autonomía pues tiene que ver con la ley. Con la ley. Sí. Y tiene que ver también, tiene mucha parte conceptual, hay mucho desarrollado sobre autonomía. Entonces, tiene que ver con la ley. Y ahí se revisa, específicamente ya revisas ahí la ley 4995, la Constitución Nacional, todo la ley 2072 de creación de la Agencia Nacional y todas las resoluciones que hay. Entonces, ahí en el título, porque el título pues ya es como el nombre. Por ejemplo, la profe Hilda pertenece a la familia Soto-Briceño. Sí. Pero ¿cuál de las Soto-Briceño? No, la que se llama Hilda. Ajá. Entonces ya o sea que se busca la ramita ya. A tu hermana que es Sani. No estamos hablando de Sani, estamos hablando de Hilda. Son de la misma familia, pero estamos hablando diferente. Entonces, en el título voy a poner específicamente de qué parte del aspecto legal de la educación vos te vas a hacer cargo ahí. Y es la autonomía de las universidades y su vinculación con el control de calidad externo. Y ahí vos tenés que seguir ese hilo conector y no dispersarte. Todo tu marco teórico, toda la presentación de tu tema, la descripción del problema, todas las preguntas, todos los objetivos, todos tus instrumentos, todo tiene que apuntar a autonomía y vinculación con la evaluación externa de la calidad. Bueno, practicando me imagino que va a ser más fácil, ¿verdad? Totalmente. Eso, ahí dijiste una gran verdad. Como la investigación es teórico-práctica, y esto que yo les dije ahora es la teoría, es importante que ustedes lean, pero lastimosamente los libros muy chiquititos le dedican a todos los temas. Como tratan sobre la investigación, entonces 2, 3 páginas de cada cosa, 2, 3 páginas y a lo mejor no nos quedamos satisfechos con eso. Pero bueno, hay que seguir leyendo igual, ¿verdad? Yo les transmití de forma práctica lo que es la teoría de la delimitación, pero es la parte muy importante. No se olviden, primero está la lectura. Ya leerán, Ana, ya cuando palaya sea ajina. Y una vez que leemos eso, ya sabemos lo que queremos decir. Y cuando viene otro y te dice, no, pero la autonomía significa tal cosa. Y vos estás, ni aunque no le discutas, vos estás en condiciones ya de saber, no, autonomía significa tal cosa, según la Constitución Nacional, según la Ley de Educación Superior, según esto, y según el diccionario de la Real Academia Española. De igual, ok. Sí. ¿Verdad? No discutas con cualquiera, porque con cualquiera en el sentido de una persona que no está en el tema, ¿verdad? Porque a lo mejor lo que va a hacer es confundirte más. Traten de buscar especialistas sobre el tema cuando van a tratar sus tesis, porque ese también es un error que cometemos. Tanto es lo que queremos hablar en nuestra tesis, que sale una persona neófita que no está leyendo ni sobre el tema y te da nomás su opinión. La opinión, ustedes creo que ya vieron la epistemología. Ya vieron, ¿verdad? Sí, sí, ya vimos. La opinión, que es la doxa, es muy diferente del conocimiento científico. No me viene ahora en latín cómo se llama lo otro,
pero en epistemología le dicen conocimiento vulgar, conocimiento científico. Entonces, cuando hablen de su tesis, ustedes traten de hablar ya con el que tiene conocimiento y no con todos, porque si no les van a marear más. Y a veces, profe, en medio de esos comentarios, la gente busca reorientar también tu tesis o tu investigación. Y si vos no estás muy seguro, y como siempre la investigación es inseguridad. La investigación es inseguridad también. Hay que lidiar con eso. Vos te quedás ya dudando. Estoy haciéndote bien, estoy haciéndote mal. Pero ¿cómo se dice esto? Dice aquello. Así. No duda, pa. No. Entonces busquen, no hablen con cualquier persona sus temas ni sus dificultades de investigación, sino que con gente que generosamente les quiera dar su conocimiento y que conozca, porque si no lo que van a lograr es que les mareen más. ¿Y existe esas personas, profe? Otros satan de Willan de tesis, de putatan de para ella. Claro que existe. Profe, Claro que perdón. existe. Existen esas personas y por eso hay que ser selectivo, porque vos ya estás asumiendo una posición de investigador, ya no del conocimiento vulgar. Estoy usando términos de filosofía y de epistemología que te dice conocimiento vulgar, conocimiento científico. Ya habrán visto ese paralelo ustedes en epistemología. Ya me viene la palabra. Diferenciar doxa de episteme, te dice. Doxa es la opinión. Opinión puede tener cualquiera. Yo opino de esta clase es participativa, es mi opinión. Después cuando me dice el director del posgrado, quiero que me hagas un informe escrito de cómo este curso participa, yo ya, como es escrito, ¿verdad? Me pongo con las pilas y empiezo a buscar indicadores. Todo, digo, por ejemplo, asistieron 73 personas, creo que son 87, lo cual significa que es un alto porcentaje de asistencia. Estuvieron desde el inicio de clase, participaron tantas personas, tales y tales, presentan los ejercicios didácticos propuestos, vas viendo ya sobre temas objetivos. Eso ya es más conocimiento profesional, ¿verdad? Diferente del conocimiento vulgar. Por eso que también no cometamos el error de meterle nuestro tema a cualquier persona que está pasando por ahí en la cantina, porque hay me niña bajimba de niña, inde me amba, o si no quiere ahí pedir PAP, entonces inde te troza, está pesimista ese día. Tienen que ser delicados, es como si fuera que sí, los comunicadores de medios de comunicación, luego ni hablemos ya porque yo tengo ahí, son todólogos. Y cuando se meten en el área educativa, que es lo que yo conozco un poco más, y veo cómo confunden todos los términos, entonces ya apago nomás porque me da rabia. ¿Por qué? Porque la gente está confiando en ese periodista, en ese comunicador, y le da una información totalmente errada, ni se preparó para su programa. Y bueno, para no irme por las ramas. Entonces, precisión conceptual. ¿Quién tiene que tener la precisión conceptual? Ustedes. Primero ustedes. Con unas 10 lecturitas. Porque 100 por ahí van a leer y no es mucho 100. Aquel que le dedica no es mucho 100 porque no se trata de leer 100 libros de 400 páginas. Está bien también que lean 100 libros de 400 páginas, pero ahora pues hay artículos científicos que tienen 10, 20, 30 páginas, que se lee rápido, se lee fácil. Esa es la tarea del investigador, leer. Y si no quieren leer, no hay tesis en el mundo que les vaya a salir. Y la precisión conceptual de lo que quieren investigar, primero es con la lectura, van investigando, van viendo 10 lecturitas. Y ahí ustedes ya van a saber si les interesa ese tema o no. A mí me pasó con mi tesis doctoral. Primero quería investigar interculturalidad, porque me encantaba la clase del profesor. Y dije que era un tema nuevo dentro de la investigación. Muy bien, el profesor me dio como 10, 20 artículos científicos sobre interculturalidad. Leí. Eran artículos científicos en español. Bueno, leí todos.
de muy buena calidad. Después yo misma investigué en la UNAM de México, Universidad Autónoma de México, es capísimo en interculturalidad, tiene universidades interculturales. Argentina también, porque ellos luego ya saben. A medida que leía, yo iba entendiendo qué significaba interculturalidad y que el profesor nos enseñó nada. Y a medida que leía, yo no le encontraba fuente de información para aplicar en Paraguay. Tal vez porque era demasiado desconocido para mí, ¿verdad? Y no recibí una buena orientación también. Cuando terminé de leer, por lo menos, habré leído como 50, 60 artículos. Y ya entendía ya lo que significaba interculturalidad. Dije, pero acá yo no, y quería hacer en la educación superior. Acá yo no tengo fuente de información. Algunos me decían, andate a, ¿cómo era? Encarnación, ahí hay muchos extranjeros. Le llamé a mi amiga de Encarnación y me dice, ¿en la primaria o qué? Porque en la universidad son todos paraguayos, me dice ella, porque ella es de ascendencia polaca. Y después, en La Colmena está la Universidad de Nicongapo y ahí existen los japoneses. Y yo decía, ¿es que me sirve? Porque yo soy una becaria de Japón. ¿Es que me sirve una tesis doctoral que apunte sobre los japoneses en Paraguay? Andate acá, allá. Nadie me da una orientación buena. Entonces dije que no, esto no, para mí es inviable. Revisé interculturalidad en el Paraguay, encontré un artículo. Interculturalidad en la educación superior en el Paraguay, encontré un artículo. Después dije, no, este es demasiado más. A medida que estoy leyendo, más me convenzo de que no me venía la idea, ¿verdad? No me aclaraba nada. Entonces dije, bueno, voy a cambiar este no es mi tema. Un año me llevó leer eso. Un año. Y un año tomar la decisión de cambiarle a mi tutor y cambiar el tema. Y después salté a algo que conocía y me fue re bien. Movilidad académica internacional. O sea que internacionalización de la educación superior en el Paraguay. Profe, Sí, Francisco. sí, voy a decir que no encontraste fuente de información que nos espera a nosotros los mortales, profe. No. Imagínate cómo estoy, Francisco, yo. Yo que soy tan mortal como ustedes. Yo estaba siendo estudiante. Yo soy tan mortal como ustedes. Yo estaba siendo estudiante también y estaba buscando desesperadamente un tema. Me encantó un tema porque el profesor se mostró que era interesantísimo, ¿verdad? Pero después yo cuando leí, por eso que es importante la lectura, me di cuenta que interculturalidad no era solo lo que el profesor nos enseñó. Abarcaba mucho más y después yo dije, acá no se aplica. Pero después tuve una mala orientación porque el profesor no, yo le llamaba, para más español, le llamaba a España, por línea baja, por todo, y le preguntaba y no me orientaba bien. Hasta que vino un suizo, cuando ya cambié de tema, y habló también sobre interculturalidad. Vino a la facultad a darnos una charla, y yo le expliqué esto, le dije, me dice, bueno, pero usted podría haber enseñado, podría haber investigado, por ejemplo, la actitud de los profesores universitarios para enseñar en guaraní. Me quedé con la boca abierta. Actitud sin que usted conozca sobre guaraní. Porque yo no soy profesora de guaraní. Y bueno, no importa. Pero la actitud de los profesores universitarios para enseñar en guaraní sus clases. Ya me tuve a hacer yuruya. Ahí me di cuenta que no tuve una buena orientación. Porque no se me ocurrió nunca que podía esa parte. Y después me largó 2 o 3 temas más, pero el tipo era experto en interculturalidad. Y vio que nuestro país era intercultural con nuestro idioma nomás, ya sin ser experto en el idioma guaraní.
que realmente es otra cultura, porque nosotros somos biculturales. Un extranjero me decía, ustedes son unicultural, son guaraní culturales. Y bueno, pero si ya cambié el tema a las 7 más. El tiempo urgía también. Entonces ya me fui y ya me fue fácil ese y me fui luego, gracias a Dios. Y lo que es más importante, encontré gente, encontré una institución, las becas Carlos Antonio López Becal, que me abrieron las puertas para la investigación. Me fui a hablar con el coordinador del momento, si podía hacer una tesis, se quedó encantado. Me puso toda la base de datos que tenía Becal en ese momento, ahora a lo mejor es más sofisticada, toda la base de datos, todos los informes que ellos tenían, todo me ofreció en un, ¿cómo se llama? En un mesero. Y después me dijo, te voy a hacer hablar con el Consejo Ejecutivo, con esto, con solamente los 2 ministros que conforman el Consejo, o 3. Los 3 ministros que conforman el Consejo Ejecutivo se negaron a hablar porque la ministra no te quiere hablar. Ni el ministro de Educación, que cuando eso era un ex alumno mío, ex compañero mío también, me mandó allá, pero con un funcionario que no sabía nada, para que en su representación me haga. Pero hablé con todos los otros miembros del Consejo, informantes claves se llaman eso, con el coordinador y los miembros directivos, más los 500 becarios tenían cuando eso. Sí, 500. 300 respondieron mi esfuerzo. Y bueno, así es. Por eso les estaba diciendo también la viabilidad de la investigación que les favorece la lectura y la delimitación. Porque también la parte de internacionalización de la educación es muy amplia y te dice internacionalización en casa, internacionalización fuera de casa, ¿cómo era? Internacionalización de frontera. Hay otra de 10 tipos de internacionalización y 20 también si quieres, según la clasificación. Después dije yo, no, la internacionalización que se llama movilidad académica internacional. De estudiantes, porque está la movilidad académica de docentes también, de estudiantes. Pero eso me dio la lectura. Y la verdad que no había nadie acá, ningún experto paraguayo en internacionalización, ni siquiera en el rectorado, ni el director de Relaciones Internacionales no tenía tenía el cargo, mucha experiencia en becas, todo eso, pero no la conceptualización. En resumen, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que cuando ustedes quieran empezar una investigación y tengan un tema más o menos, lean primeramente a ver si ese es el tema de su interés y al leer más o menos eso van a encontrar otra vez qué parte de ese gran tema es el que les interesa. Bueno, preguntas o comentarios. No sé si te quedó más claro, Hilda. Sí, profe, quedó clarísimo que lectura desde antes, durante y después. ¿Es todo así? El tiempo, todo el tiempo. Sí, Mirta Beatriz Azcurra de Pereira. Buen día, profe, ¿qué tal? Buen día. Profe, mi consulta es, yo soy de letras, licenciada en letras. Nosotros en letras, antes de realizar la tesis y para elegir nuestro tema, teníamos que consultar en las listas de temas que ya han sido presentados en la carrera, ¿verdad? Para no volver a repetir. Eso se nos pedía, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos que acudir a una cantidad de tesis ya presentadas en años anteriores y a ver si no coincidía con el tema que nosotros elegimos. ¿En la maestría también es así? Bueno, primero es una mala orientación. ¿Por qué es una mala orientación? Porque un tema puede ser estudiado hasta el infinito, a no ser que ya esté totalmente agotado
Ya no hay más nada que decir, ya no hay nada nuevo bajo el sol. Dame un tema muy investigado dentro de tu área, Mirta. Uno de los temas que más se investiga, por ejemplo, es el tema de narraciones. Bueno, narraciones en, no sé, en letras, vamos a poner, o narraciones. Bueno, se investiga sobre narraciones. Entonces, la ciencia, no cualquier persona, la ciencia de las letras, no sé, imagino que para ustedes sería la Real Academia Española, o no sé si hay otras instituciones que tienen que ver con este estudio de la narrativa, todo eso, ¿verdad? La ciencia no cerró esa línea de investigación. Por lo tanto, quiere decir que siempre hay algo que decir sobre la narración. Y a lo mejor hay 1000 tesis sobre narraciones, pero vos tenés una visión nueva, fresca, algo que no figura en esas 1000 investigaciones que se llevaron sobre narración. Un aspecto que todavía nadie nos tocó, que a vos te interesó. Por ejemplo, no sé, digamos. Profe, sí, yo sé que es amplio el tema de narraciones, pero digamos que hay una persona que ya enfocó en un libro en específico, digamos que Augusto Roa Bastos, y Hijo de Hombre, y justamente se enfocó en un capítulo, ¿verdad? Ahí va delimitando su tema. Y justamente eso es lo que no se quiere volver a repetir, quiere que sea otro capítulo o otro libro de Augusto Roa Bastos, por eso es que nos hacen hacer así en letras. Pero ¿qué pasa si ese capítulo que ya se tocó de Hijo de Hombre no agotó el análisis sobre ese capítulo? ¿O vos tenés otra perspectiva? Vos decís, ya María Gloria ya desarrolló el capítulo 1 de Hijo de Hombre. Perfecto. Ella desarrolló. Y ella tocó todos estos aspectos. Muy bien, pero a mí me gustaría tocar otro aspecto de ese primer capítulo también. Nadie te puede negar de investigar eso. Es nuevo. Es nuevo. Lo que no podés hacer es investigar con los mismos indicadores, la misma cosa, a no ser que tu análisis sea diferente. Podés usar los mismos investigadores, pero vos podés discutir la tesis anterior. Porque si no, no habría ciencia. Si todos en las ciencias están de acuerdo, vamos a tomar el caso de la medicina. Si todos en la ciencia estuviesen de acuerdo con que el COVID no tiene cura, vamos a suponer, hoy no tendríamos vacuna. Entonces, ¿qué pasa? Kuhn decía, y seguramente que en epistemología vieron, Kuhn y Lakatos decían que hasta cuándo está un paradigma vigente, hasta que viene otro paradigma y le desplaza. Y después hablaba de las revoluciones científicas. Las revoluciones científicas, un paradigma está presente siempre hasta que viene otro paradigma y mueve su núcleo duro, cuestiona cuántos años tuvimos nosotros, cuántos siglos nosotros tuvimos a la teoría heliocéntrica. Creo que como 19 siglos, una cosa así, 18 siglos, no me acuerdo cuando vino. No, Galileo Galilei, de que el siglo XVI creo que él, o 17, no recuerdo. Bueno, hasta que vino y dijo, no, teocéntrica. Esta, en que la Tierra es el centro del universo. Eso tuvimos como, no sé, más de 10 siglos de duración. Y después vino Galileo y dijo, no, Copérnico, ¿verdad? No, no es la Tierra, es el Sol.
Y si no se investiga si es cierto lo que se escribió sobre hijo de hombre en el capítulo tal, si le coinciden todo, bueno, ahí digamos espectacular. Ya para qué si yo coincido también con ella, es el mismo enfoque que yo iba a tomar, son las mismas preguntas, los mismos indicadores, tengo la misma idea que ella tengo, bueno, perfecto, pero si yo tengo otra idea, puedo tomar ese tema. No es así nomás que hay que descartar un tema. Profe, Sí, María Isabel levantó la mano antes que vos, Francisco, y después vos. ok. María Isabel Meyer, adelante. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Bien. Un gusto escucharte, profe. Me encanta tu clase. Me gusta mucho a mí la investigación porque es la búsqueda de la verdad. Y estoy pensando que me gustaría seguir el énfasis en investigación. Profe, yo entiendo que para una investigación, o sea, tiene que partir de una pregunta de investigación, ¿verdad? Que sería qué es lo que se quiere digamos, estudiar, o sea, qué vamos a lograr con esa investigación y a partir de esa pregunta empezar a investigar, a buscar qué se sabe sobre el tema y qué no se sabe. Si ya se investigó en otras partes del mundo ese mismo tema, ¿verdad? Y porque la investigación, lo ideal que un trabajo de investigación sea relevante y también novedoso. Y yo creo que en nuestro país muchas veces nosotros replicamos trabajos de investigación. Bueno, yo soy del área de la salud, soy bioquímica clínica. Y muchas veces nosotros replicamos trabajos que se hicieron en otros países, ¿verdad? Y adaptamos a nuestra realidad. Por ejemplo, datos de prevalencia o de frecuencias. Y creo que es válido también eso porque la población es distinta, ¿verdad? Pero me parece muy importante que se investigue, o sea, que cuando tenemos un tema, investigar todo lo que se sabe sobre ese tema, todo lo que ya se estudió, lo que ya se sabe y en qué podría aportar algo nuevo en nuestro trabajo. Totalmente. Viste un área en donde se investiga siempre y donde, digamos, un tema se estudia infinitamente hasta llegar a la verdad, como bien lo dijiste. O sea, vos tenés un tema en bioquímica, me dijiste, Isabel, que sos. Sí, profe, soy especialista en bacteriología clínica. Bueno, en bacteriología. Bueno, seguramente que sobre una determinada bacteria, no sé cuál, hay 1000 o 2000 estudios. ¿Por qué? Porque con un solo estudio fue insuficiente para conocer cómo se mueve esa bacteria, cuáles son las características, cuáles son los alcances, cuáles son las consecuencias, cuál es la influencia en la sangre, en la cabeza, en el ojo, en esto, en aquello. Hace falta agotar, tener a la bacteria, tener al bicho bien identificado, hasta tal punto de saber cómo se reproduce, cómo no se reproduce, hasta poder matarlo si es que es dañino. Y para llegar a ese conocimiento no se necesitó una sola investigación, estoy segura, no soy del área, pero estoy segura que se necesitaron, pero muchísimas investigaciones, porque al fin y al cabo es algo que vas a inyectar dentro del ser humano y que ahí tiene que haber ética también. Entonces tiene que haber mucho conocimiento. Y eso que decís, por ejemplo, nosotros replicamos investigaciones. Puede ser que en alguna investigación te dice, en poblaciones así, esta bacteria se comporta así. En climas fríos se comporta así. En climas fríos, bajo situaciones de control. Pero nosotros somos subtropical. Paraguay es subtropical y es hasta tropical ya también. Estamos a punto de ser clasificados como tropicales si es que ya no lo fuimos. Y entonces, ¿cómo se comporta esta bacteria en climas tropicales o subtropicales? ¿Es lícito replicar esta investigación en un ambiente diferente, con una población diferente? Claro que sí. ¿Por qué? Porque vas a estar aportando un dato nuevo, muy importante, que complementa el dato anterior o la investigación anterior. Se investigó en mujeres que tienen más de 40 años, pero no se investigó en niñas. Pero yo tengo un caso en mi laboratorio de niñas.
me salió un poco esto. ¿Por qué? ¿Vale la pena esa investigación? Claro que vale la pena. Si toda la literatura me está diciendo que no hay, prácticamente son todas de mujeres de 40 años, etcétera, o todas de un determinado círculo nomás, que tienen tal o cual bacteria. La medicina y la bioquímica y la biología yo creo que son los ejemplos de cómo se puede seguir investigando muchísimo sobre un tema. Porque una pequeña variación de población, de característica, de situación en la que se da, de contexto, hace que varíe ya los resultados de las anteriores investigaciones y se complementen. Por eso que no es bueno descartar tema, desde el tema nomás ya, sino desde el enfoque que ustedes le quieran dar a esa investigación. Va a aportar, va a ser un enfoque diferente y novedoso. ¿Ustedes creen que sí? Adelante. Francisco. Sí, sobre el mismo punto y sobre el anterior, profe, también. Sí. Por ejemplo, el caso del VIH. Sí, el VIH en mujeres en Sudáfrica, por ejemplo. Sí. Ellas son serodiscordantes, por ejemplo. O sea, la genética de ellos no les proporciona esa capacidad, vamos a decirle, ¿verdad?, de ser serodiscordantes. En cambio, en el contexto de Latinoamérica es diferente, en el contexto europeo es diferente el tema del tratamiento del VIH, hablando de genética y bacteriología y demás, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con laboratorio. Y sobre lo que dijo la compañera también, el tema de en letras, profe. Y lo mismo ocurre, creo que es un hábito muy recurrente en la carrera de grado, por lo menos. En nuestro caso, en historia, nosotros el cuco siempre es investigar sobre historia reciente, por ejemplo, la dictadura de Stroessner, la caída de Stroessner, la era democrática. Siempre hay un cuco y siempre hay una barrera justamente para seguir investigando sobre eso. No sé por qué, como vos decís, y de hecho que por más que se tome también otros temas que no sean esos, hay siempre como una barrera y siempre nos ponían esa lista de qué podemos investigar y qué no podemos investigar. No sé si porque se desconfía, por darle un nombre, se desconfía, ¿verdad?, de qué es lo que el estudiante de grado pueda investigar, pueda recurrir, pueda juntar, o no sé por qué, pero siempre es una práctica recurrente eso. Bueno, el temor de la parte de el temor de la parte de historia y historia reciente, por ejemplo, en la época de Stroessner, por decir, puede venir primero porque a lo mejor se teme caer en una subjetividad. Posiblemente sea eso, ¿verdad? Pero hay que, ¿por qué? Porque hay demasiados ejemplos. En la Guerra de la Triple Alianza se empezó a escribir desde la Guerra de la Triple Alianza, luego y antes ya esta gente que estaba en Argentina, ¿verdad? Y bueno, y se ve que hay ya en los primeros, incipientemente, la historia no era tan objetiva como pretende la ciencia que sea, ¿verdad? Tal vez por eso, pero no hay nada dentro de la comunidad científica que diga que no se tiene que estudiar un tema porque es de tema reciente. Lo que sí se le pide siempre a todo investigador es la rigurosidad, que presente pruebas, evidencias. Eso es lo que se le pide, ¿verdad? La rigurosidad. Y entonces, por más reciente o antigua que sea, para presentar, porque eso también en investigación se habla, evidencias de que así es como estoy diciendo, encontramos que sea una evidencia, dos evidencias, tres evidencias, por lo menos, de esto que estoy sosteniendo en investigación. Ese puede ser el temor del grupo de historia, por decirlo así, pero no está establecido como comunidad científica. Si tienen rigor, vamos a suponer que vos encontraste manuscritos de Stroessner, por ejemplo, y se llevaba un diario que el tipo, y se comprueba que ese diario es
legítimo, ¿verdad? Que es verdadero. A la pucha. Encontraste un tesoro. Encontraste un tesoro. Por otra parte, lo de María Isabel, que estaba diciendo, yo entiendo que una investigación parte de preguntas. Claro que sí, parte de preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cuál es la causa? ¿De dónde sale? ¿Cómo se relaciona? ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué esta similitud? Siempre tiene que haber preguntas con relación, le tiene que causar una curiosidad. ¿Por qué la teoría dice que el maestro que tiene muchos cursos de formación, de capacitación, va a ser buen profesor? Sin embargo, en la clase, sus clases son las más aburridas, las más viejas, etcétera. Cuando la teoría, todo lo que yo, porque en educación es así, todos los libros que vos lees te dicen que el profesor más capacitado es el que mejor clase da. Wow, abrir el currículum de ese profesor es una cosa impresionante, pero sus clases son de lo peor. ¿Por qué ocurre esto? Y ahí ya tenés una pregunta de investigación. ¿Por qué el currículum del profesor no se refleja en su modo de enseñar? Y vas afinando la pregunta hasta que salga una pregunta de investigación bien hecha, pero no sale una vez. 10 veces escribí hasta que estás contento con tu pregunta. Primero levantó la mano Víctor y después Sani, creo que era. No recuerdo. Adelante, Víctor. No sé si era Cindy, pero Víctor Duarte. Y, sí, profe. Sí. Cindy. Quería nomás también aportar un poquitito con referencia a lo que estaban mencionando los compañeros. Por lo general, te suelen limitar los tutores, los maestros con tu tema para tu investigación. Te suelen decir, estas opciones nomás tenés y ahí te cortan. Es como decía, a lo mejor por el miedo a la subjetividad o no sé, nuevo a explorar algo. Te dicen, esto y esto nomás tenés para elegir, y como que se cierran muchos de los maestros. Suelo tener esa consulta de parte de los estudiantes, me dicen, ¿y por qué yo no puedo hacer esto? Y si yo quiero ampliar esto, y lo mismo, es inacabado si estamos tratando del VIH, tal cosa, tal punto. Se supone que vamos a complementar, que vamos a nutrir, que vamos a aportar algo más. Considerando la base de lo que tenemos que se investigó, digo yo, ¿verdad? Tenía que ser algo un poco más apasionante y que nos permitan los tutores poder ahondar en cierto punto, digo claro, yo. Pero eso puede ser limitación del tutor, no limitación de la ciencia. Claro, totalmente. Puede ser limitación del tutor y no limitación de la ciencia. Y ahí pues está un problema, profe. A veces que el tutor nos limita, se cierra y nos quedamos ahí en ese cuadradito otra vez. Y no avanzamos, a veces no avanzamos. Y Paraguay está pobre de investigación, si bien tenemos, ¿verdad? Pero necesitamos más. Muchísimo más. Sani creo que fue la que levantó la mano también. No sé si era Sani o quién más, por favor. Bueno. Bueno. Yo creo que hasta aquí vamos a llegar a la clase de hoy, en la clase de hoy, dejándoles entonces estos mensajes principales. Primero, les interesa un tema como ya he visto acá, que me mandaron en el chat, los temas que son de su interés. Segundo lugar, precisión conceptual. Para precisar conceptos, estamos repasando nomás, ya voy cerrando. La precisión conceptual. Para tener precisión conceptual, elijo 10 lecturas de fuentes confiables, organismos internacionales, Ministerio de Educación, Secretarías Técnicas de Planificación, CONACYT, universidades de España, de Chile, tesis doctorales, tesis de maestría. Precisión conceptual. Busco materiales que me den precisión conceptual. 10 materiales. Si le dedico poco tiempo,
A la lectura voy a leer todo en un mes, 10 materiales. Si le dedico mucho tiempo, una semana. Lectura comprensiva y lectura interpeladora al material que tiene. Bueno, sí. Precisión conceptual. Para saber, una vez que tienen la precisión conceptual, volver a hacerse la pregunta. ¿Este tema es de mi interés? Como un flojograma. ¿Me interesa o no me interesa? ¿Era lo que yo pensé o no era lo que yo pensé? Me interesa. Muy bien. Si el interés existe, continuar entonces dentro de ese ámbito de lectura. Cuando continúo dentro del ámbito de lectura, como voy a ver que es muy amplio el tema, por la lectura me voy a dar cuenta y por las investigaciones que se hicieron ya sobre ese campo, me voy a dar cuenta que el tema es bastante amplio. Dentro de esa lectura, todo es todavía para mi manejo personal. Si quieren escribir, escriben. No hay problema con eso. Teniendo en cuenta que eso ya va a ser su bitácora de la investigación. Es como el diario de la investigación. Es muy importante. Mucha gente poca lleva bitácora de la investigación. El diario de la investigación es como escribir su día. ¿Qué pasó hoy en mi investigación? Les recomiendo que lleven, porque así van a saber cómo avanzar. Una vez que ya están interesados en el tema, ¿qué parte de este tema? Porque van a ver que es amplísimo. Como me dijo Hilda, por ejemplo, me interesa la parte legal de la educación superior, pero la parte legal va desde los tratados internacionales hasta la resolución más chiquita y trata de tantos temas. Bueno, ¿qué parte de esto? La delimitación de mi tema. Eso todo para ustedes todavía. No, es para poner ya su protocolo y hacer ya rápidamente, no. Todo para que ustedes tengan precisión conceptual. ¿Qué parte de esto es lo que me puede interesar? La delimitación. A lo mejor les interesa 2 o 3 partes, primeramente. Entonces, anotan ustedes qué partes de esos temas les va interesando. Una vez que encontraron los 2 o 3 aspectos que les interesa, si tienen suerte, a veces a la primera ya les interesa un aspecto, vuelven otra vez a la lectura sobre ese aspecto ya. Acá tengo ya ¿cómo es que se llama? Por ejemplo, aspectos legales de la educación superior, sí, ya leí las generalidades. Ahora ya quiero leer lo que se relaciona con formación docente o carrera del profesor docente universitario. Eso es lo que me interesa ahora. Entonces ahí empiezo otra vez a buscar información sobre eso. Y ahí ya me voy formulando algunas preguntas. ¿Por qué? Y ahí viene la formulación de preguntas, todas todavía personales. No estamos hablando de protocolo ya. Protocolo van a tener cuando ya tengan seguridad. Cuando ya ustedes delimitaron sus temas, formulaciones personales de preguntas, sin que tengan en cuenta esas clases que ustedes tuvieron en sus grados, de que las preguntas tienen que decir sí, no, todavía no en ese formato. El formato les va a salir después, cuando ya tengan bien claro. Entonces, ahí hacen preguntas, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tipo cotidiano? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿De qué manera se relaciona? ¿Cómo influye? ¿Qué tiene que ver tal cosa con tal cosa? Y escriben así, ¿qué tiene que ver tal cosa con tal cosa? Que ahí se relacionen. ¿Qué tiene que ver para ustedes? Todas las preguntas que a ustedes les vengan. Y siguen leyendo. A partir de ahí, cuando ya están bien seguros, porque ya leyeron materiales especializados, ahí recién van a decir, bueno, sí, estoy segura. Elegí un área que es el tema de la investigación. Me gusta, por ejemplo, educación superior, me gusta educación financiera, me gusta educación inclusiva, me gusta TIC. Bueno, elegí un área. Ahí recién voy a saber el tema. El tema ya incluye qué aspecto, qué faceta. Y ahí ya tengo
tengo unas fundamentaciones ya, porque ya leí bastante. La teoría me dice esto. Inclusive busqué en Paraguay el contexto. ¿Qué contexto se da en Paraguay? Por ejemplo, eso de historia reciente. ¿Cuántas investigaciones hay sobre historia reciente en el Paraguay? ¿Qué dice la gente? Etcétera. ¿Qué dicen los historiadores? Ya tengo también sobre Paraguay este asunto. Muy bien. Sigo. Y a ver, y tengo unas, de estas 10 que me formulé, 3, 4 son bien potentes. Ahí, y como último, esa es la investigación previa, es la previa. Como último veo todas estas investigaciones y estos libros que leí, hablan de que se tiene que investigar dentro de una escuela, dentro de un colegio, dentro de esa escuela y colegio tengo que hablar con los docentes, tengo que hablar con los alumnos, tengo que hablar con el decano, con el vicedecano, tengo que hablar con el director, con la rectora, con el rector, con el presidente, con la presidenta, con tales y tales. Y ahí la pregunta, ¿será que me van a dar los datos? ¿O será que me van a dar los documentos? Y hago una primera investigación todavía, la previa, la preparación personal, yo le llamo a eso. Lugar. A ver, en la Universidad Nacional voy a tener, me van a dar importancia. ¿Será que en la privada? ¿Será que en el barrio tal? ¿Será que en el Archivo Nacional? Sí. ¿Será que en el Archivo Nacional? ¿Será que en el Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Salud? ¿Será que en la Facultad de Derecho? ¿Será que en el Poder Judicial? ¿Será que en tal parte? El lugar. Y si las respuestas son sí, 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 tengo posibilidades, los actores con quienes voy a dialogar, tengo posibilidades de obtener esos datos, no, estoy en condiciones ya de escribir un primer borrador sobre mi protocolo de investigación. Estoy ya en condiciones de escribir un primer borrador, porque a veces el protocolo se tiene que hacer 10 veces, porque ustedes mismos se van a ir exigiendo, no porque su tutor o la facultad o quien sea le diga. A medida que ustedes van conociendo, ustedes van a ir perfeccionando lo primero que escribieron. Porque por el conocimiento, la investigación siempre es circular, nunca es lineal. Arrancar cuando tenemos definido, sí, los temas que te interesan. Vamos a suponer que uno me dice, ay, profe, a mí me interesa TIC, educación financiera, y educación inclusiva, lenguaje de odio, me interesa neurociencias, 5 cosas me interesan. Por ejemplo, a María Isabel le interesa cómo se enseña la parte de la biología en los colegios. Me interesa eso. Bueno, entonces, me interesan 6 temas o 5 temas o 4 y no sé por cuál decidirme. Y yo no te puedo dar mejor recomendación que leer. Es lo que yo aprendí, es lo que yo sé, es lo que de mi experiencia, de la experiencia de mis compañeros y de todos los investigadores. Miren, la lectura, la selección de materiales, de acuerdo al tema que ustedes. Yo les voy a dar muchos materiales acerca de metodología de la investigación. Pero quienes tienen que buscar sobre el tema de su investigación son ustedes. Y si les interesa 3, 4 temas y no se deciden, lean, busquen esos 3, 4 temas y ahí van a saber cuál es el que les interesa finalmente. Esa es la clase de hoy. Esa es la clase de hoy y siempre relacionada a los temas, al tema o a los temas que te pueden estar interesando. Y miren, yo les voy a decir una cosa, esta que yo les di hoy es una mezcla de teoría, pero llevado a la práctica ya. Es difícil que encuentren así como les estoy diciendo en los libros, porque muchos libros se escriben para que los profesores tengan libros, ¿verdad? Para su currículum. Pero esto yo les di con ese enfoque de que yo quiero que ustedes hagan su investigación.
Conozco teóricamente, yo podía haber, de hecho preparé un PowerPoint, que te podía haber empezado por ahí, pero dije, siempre yo me replanteo otra vez la noche antes, el día antes, cómo voy a enfocar mi clase mañana. Siempre pensando en qué es lo que más le va a servir a los alumnos, creo. Hasta que después los alumnos me van diciendo, profe, nosotros ya queremos esto y ya les conozco. Entonces yo ya sé ya qué es lo que quieren y enfoco hacia ahí. Bueno, algo que quieran decir antes de cerrar esta clase? Consulta, pregunta, recomendación, sugerencia, ataques. Profe, ahí te escribí en el chat que me encantó escucharte. Se nota lo enriquecido que tiene usted en conocimientos y experiencia. Entonces yo creo que nos vas a formar realmente, porque dice que el docente le forma al alumno según lo que es él, ¿verdad? O ella. Entonces yo creo, profe, que vamos a aprender muchísimo de usted y esperamos no defraudarle. Gracias, No, profe. de ninguna manera me van a defraudar, de ninguna manera. Yo, miren una cosa, amo la educación, me gusta esta profesión, me gusta la docencia, pero al mismo tiempo yo amo a mis estudiantes. Y siempre procuro que una clase, cuando formulo una clase, que sea, lo hago pensando en mis estudiantes, ¿qué les va a servir? Desde mi experiencia ya de haber transitado más de 30 años en el ámbito educativo, en esto digo, ¿qué es lo que les va a servir de esto que no está en los libros? Y también lo que está en los libros, pero siempre me baso en lo que está en los libros también. Entonces, no hay acá defraudar. Claudia levantó la mano, Rosana también levantó la mano. Y después Simplemente, profe, para agradecerte también, como decía la compañera, ese plus, porque los contenidos uno los puede leer, revisar, buscar, pero esa experiencia que nos estás compartiendo nos enseña muchísimo, así que muchísimas gracias, un gusto, querida profe. También somos compañeras allá en la FACO, así que un honor ser tu alumna y aprender muchísimo de ti, querida profe María Rosa. Un abrazo y muchas gracias. Claudia, ¿dónde estás? En la coordinación de área básica. Soy la que te hincha, profe, con el ¿Cómo sos mi jefa, Claudia? No, al contrario, profe. Ay, bueno, qué gusto. Honrada Gracias, aprendista, profe. Cualquier cosa a las órdenes. Igual, mi querida Dale. profe. Rosana. Profe, también agradecer por compartir con nosotros su conocimiento y agradecerle por ser un poquito luz esta mañana ya camino a pensar en nuestra tesis. Creo que muchos teníamos ese miedo y esta mañana se aclaró bastante y es un desafío, pero un hermoso desafío esta materia y aquí estamos, profe, para aprender con usted. Sí, van a poder hacer, no le tengan miedo a la tesis. Acá es ensayo y error y práctica y lectura, práctica y lectura. Y no le tengan miedo, es algo que van a poder hacer. Eso yo lo que les puedo asegurar, sí o sí, depende nomás de la dedicación que ustedes le pongan. Eso es lo que yo les puedo decir. Pónganle de dedicación y van a lograr. Pero si no se dedican luego, si no leen luego, no quieren hacer, no le dan su tiempo. Si es que ustedes prefieren ver Netflix que verme a mí los sábados de tarde o los domingos, no les va a salir la tesis. Pero si en vez de Netflix ustedes me ven a mí, espectacular. Francisco. Sí, profe, para cerrar también con el comentario, a mí la investigación es algo que me apasiona demasiado, siempre busqué especializarme en eso y siempre dije que era una característica del que está al frente como docente de investigación, tiene que saber un poco de todo y se nota en vos eso, profe, en el desarrollo de tu clase porque tratamos varios temas, varios tópicos. Y aparte, profe y compañeros, ¿verdad? Estábamos viendo acá el compañero Víctor y la compañera Cindy nos asustaron porque
había sido, tenemos investigación 1, 2, 3, 4. Y contigo es el 1. Y bueno, y justamente empezar pues es lo que más cuesta. Y siempre por la base es donde si cimentamos bien la base, yo creo que después lo que podamos construir después no va a tener, ¿verdad? Ningún reparo. Y creo que estamos empezando bastante bien, profe. Me siento muy cómodo con tu clase. Yo creo que los compañeros también, muchos están comentando eso, ¿verdad? Es un panorama de los diversos tópicos, como dije, que podemos tratar en investigación, en educación, y no solo en educación, porque tratamos varios temas. Sí, sí. Y ampliar eso, tener esa amplitud de conceptos, de ideas, de cómo construir la investigación justamente. Muchísimas gracias, profe. Gracias a ustedes. He visto que tengo un alumno de nombre coreano, Chiwon Lee. Te quiero decir que soy una fanática de los K-dramas, K-doramas. Entonces, ahí él me va a enseñar mucho de cultura coreana, que es un país que quiero conocer. Y bueno, ahí estamos. Yo veo Netflix series coreanas los sábados y los domingos, pero yo ya puedo ver. A Víctor y a Cindy, muchísimas gracias por la grabación, por estar pendientes, por mandar el enlace, por contactarme. Muchísimas gracias. Les aviso que todavía no está la plataforma, tuve problemas, esta no es mi computadora oficial. Voy a preparar para la semana. No llevan tareas hoy todavía, solamente vayan buscando en su biblioteca libros sobre metodología de la investigación y sobre posibles temas que le gustarían, porque la metodología de la investigación es una herramienta, es un esqueleto que se complementa con los temas que ustedes van a elegir. Bueno, que tengan un excelente fin de semana y feliz Día de los Padres y de los papitos. Buen fin de semana. Gracias, profe. Buen fin de Feliz semana, fin de. profe. Un gusto coincidir Gracias. contigo. Chao, Hasta luego. profe, gracias. Chao, Permiso. excelente clase. Chao, profe. Permiso. Sigan marcando su asistencia, compañeros. Gracias.